Hola, esta es la clase 5 de álgebra y funciones y vamos a trabajar la función lineal y afín. Así como hemos venido trabajando ecuaciones lineales, sistemas de ecuaciones lineales y también las inecuaciones lineales, hoy día terminaríamos este gran bloque con la función lineal y afín. Para eso, primero, vamos a trabajar lo que son las relaciones matemáticas. Hablamos de que R es una relación si relaciona elementos de un conjunto A con uno del conjunto B. Es decir, si yo tengo un conjunto A y un conjunto B y R es una relación, lo que hace es relacionar elementos del conjunto A con elementos del conjunto B. En este caso, el 1 con el 3, el 2 con el 4 con el 4, el 6 con el 5 y el 6 con el 6. Lo podemos escribir de esta forma como diagrama o también podríamos escribirlo en la forma gráfica, donde el eje que conocemos como X sería el conjunto de salida, el A, y el eje que conocemos como Y, el vertical, sería el conjunto B, el de llegada. Por lo tanto, relacionaríamos elementos del conjunto A como el 1 con el 3, el 2 con el 4 con el 4, el 6 con el 5 y el 6 con el 6. También se puede escribir en forma de conjunto, numerando todos los pares ordenados que se forman a través de esta relación, es decir, 1,3 porque el 1 está relacionado con el 3, el 2,4 porque el 2 está relacionado con el 4, el 4,4, el 6,5 y el 6,6. En este caso, el primer elemento del par ordenado corresponde al conjunto A y el segundo corresponde al conjunto B. Si hablamos de nomenclatura, el conjunto A, que es el de salida, se llama dominio y el conjunto B, que es el de llegada, se llama codominio. Los elementos que están relacionados, el del conjunto A se llama preimagen y el del conjunto B se llama imagen. En este caso, por ejemplo, el 1 es preimagen del 3 y el 3 es imagen del 1. En el segundo caso, el 2 es preimagen del 4 y el 4 es imagen del 2, y así sucesivamente. El conjunto de todas las imágenes que corresponden a esta relación se llama recorrido, es decir, donde llegan las flechas o los elementos del codominio que están relacionados con alguno del dominio, o también lo podríamos decir el conjunto de las imágenes provocadas por él. ¿Ok? Una función es una relación. Por eso era necesario poder darle una miradita, aunque bastante rápida, a lo que eran las relaciones. Una función es una relación, pero que cumple con dos características específicas. Las características son que para que sea función, todo el dominio tiene que tener imagen. Todo el dominio tiene que tener imagen. No nos puede sobrar ningún elemento que no tenga imagen. Y esta imagen además debe ser única. Es decir, un elemento no puede tener dos imágenes. Por ejemplo, si tengo el conjunto A y el conjunto B y tenemos una función que los relaciona, podría ser de esta manera. Fíjense, todos los elementos del conjunto A están relacionados de alguna manera con los del conjunto B. No importa si en el conjunto B sobra algún elemento, lo que importa es que en el conjunto A no puede sobrar ninguno. No puede haber ninguno que no esté relacionado con alguno del codominio. Y la imagen debe ser única, es decir, de cada elemento que yo tengo aquí, solo puede salir una flecha, solo puede haber una comunicación con el conjunto B. Pueden ser que dos elementos del conjunto A lleguen al mismo del conjunto B, pero no podría ser que el 3 estuviese relacionado con el 5 y con el 6 al mismo tiempo. Eso es lo que no podría pasar. Para ver si una relación es función en una gráfica de línea, solamente tenemos que trazar una vertical en cualquier parte y ver cuántas veces corta a la gráfica. Si la corta solo una vez, entonces estamos frente a una función. Pero si la corta más de una vez, entonces no sería función porque habría un elemento que tendría dos imágenes. Por último, si lo vemos de esta manera, en este caso tenemos una función R donde el 1 está relacionado con el 3, el 2 con el 4, el 3 con el 4, el 5 con el 6, el 7 con el 4. No es esta misma función. Podemos ver que es función porque todas las imágenes, ¿sí? Todos los elementos que vemos del dominio tienen alguna imagen
y solo tienen una imagen, o sea, el 1 solo está relacionado con el 3. No hay otra relación en que ponga el 1 adelante, por lo tanto estamos hablando de que esta relación es única. Ahora, las relaciones y las funciones pueden establecerse como una forma algebraica, es decir, establecer una relación con una expresión algebraica que me permite, teniendo la preimagen, encontrar la imagen. Y con esta también podemos trazar la gráfica. Si lo miramos aquí, tengo una función dada como 4x menos 5, una función que tiene dominio todos los reales y recorrido todos los reales. Entonces, aquí lo que hacemos es reemplazar el valor de x aquí y podemos obtener el valor de f de x, es decir, el de la imagen de la función. En este caso, por ejemplo, si tenemos que x vale menos 3, reemplazamos 4 por menos 3 menos 5, esto sería f de menos 3, y resolvemos. 4 por menos 3 es menos 12, y menos 12 menos 5 sería menos 17. Entonces tendríamos que este valor sería menos 17. Si lo miramos como un punto, el punto sería menos 3, menos 17. Y aquí tenemos un punto que pertenece a esta función. Ahora, si queremos saber cuál es la imagen del menos 2, reemplazamos f de menos 2 sería igual a 4 por menos 2 menos 5. Esto es 4 por menos 2 es menos 8, menos 5 es menos 13, así que aquí sería el valor de menos 13, lo que representaría el punto menos 2, menos 13. Lo mismo podemos hacer con todos los elementos que queramos. Ahí, a gusto del consumidor, cuántos queramos sacar o cuántos necesitemos sacar, ¿sí? Pero todos los puntos que nosotros le damos un valor al x y encontramos el valor de f de x pertenecen a la función. Si reemplazo el menos 1 sería 4 por menos 1, menos 5 sería menos 9, si reemplazo el 0 sería menos 5, si reemplazo el 1 sería menos 1, si reemplazo el 2 me daría 3 y si reemplazo el 3, 3 por 4 es 12, menos 5 serían 7. Con esto podemos ubicar varios puntos, el menos 1, menos 9, el 0, menos 5, el 1, menos 1, el 2,3 y el 3,7. Y esto lo podemos ubicar en nuestro eje coordenado con x y f de x, que es lo mismo que ¿okay? Entonces tenemos que el menos 3 está relacionado con menos 17, que estaría más o menos por aquí. El menos 2 está relacionado con menos 13, que estaría más o menos por aquí. El menos 1 con menos 9 y 0 con menos 5, 1 con menos 1, 2 con 3 y 3 con 7, que sería un poquito más arriba. Vemos que lo que nos está apareciendo aquí en este caso es una recta. Si quisiéramos todas las imágenes tendríamos que buscar una recta que pase por todos los puntos. Obviamente yo aquí lo hice de forma más o menos nada más, no está exacto, por lo tanto no me van a coincidir todos los puntos, pero más o menos por ahí estaría nuestra recta. Ahora va a depender, el que juntemos los puntos o no, va a depender del dominio y recorrido de nuestra función. Si el dominio fueran los naturales, entonces solo serían los puntos. Si son los enteros, también solo los puntos. Pero si estamos en los racionales o en los reales, entonces sí unimos los puntos en estos casos. Ahora analicemos la función lineal y afín. Cuando hablamos de una función lineal y afín, tal como lo hicimos con las ecuaciones lineales, con las inecuaciones lineales y con los sistemas de ecuaciones lineales, estamos hablando de una función que tiene grado 1. En este caso, la función tiene dos incógnitas, la imagen y la preimagen de nuestro elemento, pero están desarrolladas de tal forma que la variable dependiente, que sería f de x, está relacionada con x, por eso se llama f de x, ¿okay? Y para que sea lineal,
está de la forma mx, donde m es un número real distinto de 0 y x sería nuestra preimagen y f de x nuestra imagen. Variable dependiente, variable independiente. ¿Por qué es independiente? Porque yo puedo cambiar el valor de x y encontrar el valor de y. Y depende de x. Y es lineal porque el exponente de x es 1. La afín también es lineal, pero tiene una forma diferente. Es decir, es la misma forma de la función lineal, pero sumándole un número. En este caso, m y n tienen que ser distintos de 0. Este ejemplo podría ser una función afín con n igual a 0, pero como n tiene que ser distinto de 0 aquí, no podría ser afín. Este es lineal, este es afín. Si lo miramos y nos damos cuenta, esto de aquí es muy similar a lo que habíamos trabajado en geometría, con que y igual a mx e y igual a mx más n. Estas son ecuaciones de la recta, por lo tanto ya sabemos que la gráfica que vamos a obtener es una recta, en ambos casos. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Esta recta pasa por el origen, por el 0,0, y esta no. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. Pero teniendo esa relación entre la ecuación de la recta y la función lineal y afín, podemos sacar alguna información rápidamente. Y lo primero que podríamos sacar es que sus gráficas, obviamente son rectas, pero dependen de la pendiente. ¿Se acuerdan de la pendiente? La pendiente de una recta es la que nos indica la inclinación que va a tener y por lo tanto si es que va a ser creciente o decreciente. En ambos casos, si m es mayor que 0, la función es creciente. Y si m es menor que 0, es decreciente. Y como les digo, en este caso, la recta pasa por el origen. Si m es mayor que 0 en una función afín, es creciente, pero no pasa por el origen. Y si es menor que 0, es decreciente, pero no pasa por el origen. No importa si está arriba o abajo del origen, lo que importa es la forma de la inclinación. En este caso, si está inclinada hacia abajo, si vamos avanzando en el x y baja la recta, entonces está decreciendo. Si avanzamos en el x y la función sube, entonces es creciendo. Y eso depende del valor de m. Podemos agregar también, en el caso de la función afín, que el punto donde intersecta al eje y está dado por el intercepto o coeficiente de posición, como lo veíamos en la ecuación de la recta. Y ese punto siempre va a ser n. Por lo tanto, el punto donde intersecta al eje y es n. En ambos casos, no importa si es creciente o decreciente, siempre lo va a intersectar en el punto n. En cambio, la función lineal siempre lo intersecta en el 0,0. Ejemplo de ejercicio. Una compañía de agua potable cobra un cargo fijo mensual de B pesos, además de M pesos por cada metro cúbico de agua consumido al mes. Si M es distinto de B, ¿cuál de las siguientes gráficas representa mejor la relación entre los metros cúbicos consumidos, X, y el cobro mensual? Aquí primero tenemos que describir cuál sería el cobro mensual, que sería f de x. Dice que se cobra un cargo fijo mensual de B pesos. Así que, independiente de lo que se cobre, se le van a sumar B pesos. Y se cobra M por cada metro cúbico. Y la cantidad de metros cúbicos es X. Por lo tanto, se cobraría MX por todos los metros cúbicos más el cargo fijo. Así que aquí tenemos la función. ¿Qué es lo que dijimos? Si M es mayor que 0, entonces la función es creciente. Todas son crecientes, ¿ok? Pero esta función es afín porque tiene un número que se le está sumando a la función lineal, por lo tanto no pasa por el 0,0, así que puedo descartar este gráfico. Lo siguiente es que sabemos que B es el intercepto, es decir, donde corta la función al eje Y. Es decir, que nuestra función corta al eje Y en el punto B. Así que, si vemos, esta es la única que corta en el punto B, por lo tanto, esta es nuestra alternativa correcta. Problemas con función lineal, que esto es lo más importante, igual que hablábamos de las ecuaciones,
de las inecuaciones, de los sistemas de ecuaciones lineales, lo más importante es interpretar la información y poder construir o buscar lo que nos están pidiendo con respecto a ello. Nunca olviden la relación que existe entre la ecuación de la recta, los sistemas de ecuaciones lineales y la función lineal, porque todo está sumamente relacionado y nos permite ir trabajando de forma más fácil. Vamos con un problema muy sencillo. Dice, Claudia quiere invitar a 3 de sus amigas al cine y la entrada al cine más cercano a su casa tiene un costo de 3.500. ¿Cuál sería la variable dependiente y la independiente aquí? Entonces identifiquemos quién depende de quién, porque lo que queremos hacer es invitar a 3 amigas al cine, ¿sí? Y el costo de cada entrada es 3.500. ¿Qué podemos decir de esto? ¿Cuáles son las variables que intervienen acá? Bueno, son 2 específicamente. Una le vamos a llamar X, que sería la cantidad de entradas a comprar. En este caso, Claudia quiere invitar a 3 amigas. En total, ella y 3 amigas serían 4 personas las que querría invitar al cine. Así que ya tenemos la cantidad. F de X, en este caso, o Y, sería el costo total a pagar. ¿Por qué? Porque en este caso lo que estamos buscando es cuánto tendría que pagar Claudia por invitar a sus amigas al cine. Ahora, tengamos en cuenta esto. ¿Quién depende de quién? ¿El costo total depende de la cantidad de entradas o la cantidad de entradas depende del costo total a pagar? Generalmente, el costo total a pagar depende de la cantidad de entradas que yo quiera comprar. Por lo tanto, X sería la variable independiente y F de X sería la variable dependiente. En general siempre lo escribimos así: X, la variable independiente, y F de X o G de X o H de X o como se llame la función, sería la dependiente. ¿Qué función relaciona estas variables? Es muy simple, porque si yo quiero calcular cuánto tengo que pagar, solo tengo que multiplicar la cantidad X por el costo de cada entrada. Así que la función F de X, que es el costo total, sería 3.500 por X. Función lineal, porque no tenemos intercepto. ¿Cuál es el valor que debe cancelar Claudia por 3 entradas? Por 3 entradas, X tendría un valor de 3. Por lo tanto, F de X, o F de 3 en este caso, porque es lo que queremos calcular, sería igual a 3.500 por 3. 3 por 0, 0, 3 por 0, 0, 3 por 5, 15, 3 por 3, 9, 10. Serían 10.500 pesos. ¿Cuánto pagará Claudia si invita a 5 amigos? La misma idea. F de X, que es el costo total, sería 3.500. Vamos a cambiar la X por 5. Sería 3.500 por 5. 5 por 0, 0, 5 por 0, 0, 5 por 5, 25, 2, 5 por 3, 15, 6, 17. 17.500 pesos. Pero también podrían preguntarnos otra cosa. Si Claudia tiene 24.500 pesos, ¿a cuántas amigas podría invitar? Ok, veamos. Si tenemos ahora el costo total, que sería F de X igual a 24.500, ¿puedo encontrar la cantidad de entradas que pagó? Claro que sí. Reemplazamos. Recordemos que F de X es igual a 3.500X. Si esto es igual a 24.500, obtenemos una ecuación lineal y ya sabemos resolver ecuaciones lineales. Así que aquí solamente dividimos por 3.500 y nos queda que X es igual a 7. Entonces, si Claudia tiene 24.500 pesos, puede invitar a 7 amigas al cine. Ejemplo de ejercicio. La recta de la figura adjunta modela el precio del azúcar en función de la masa del azúcar. El precio de 2 kilogramos de azúcar es igual a 3 kilogramos de harina. Si la relación entre el precio de la harina y su masa se modela por una función lineal, ¿cuál de las siguientes funciones permite determinar el precio de X kilogramos de harina? Entonces, lo que tenemos
es que este gráfico nos muestra el precio del azúcar según su masa. Nos dice entonces que 5 kilogramos de azúcar cuestan 1.500 pesos y que 10 kilogramos de azúcar cuestan 3.000. Si la función que modela el azúcar es una función lineal, tiene que tener la forma f de x igual a mx. Por lo tanto, si f de 5 es igual a 1.500, esto es lo mismo que 5 por m. Por lo tanto, dividiendo entre 5 tenemos que m es igual a 300. Esta sería la función que modela el azúcar. F de x igual a 300x. Y con esto podemos saber que 2 kilogramos de azúcar, o sea, f de 2, sería 300 por 2, 600. Esto sería lo que cuestan 3 kilogramos de harina. Entonces, 3 kilogramos de harina cuestan 600 pesos. Como esta también es una función lineal, entonces sabemos que en este caso le vamos a poner g. G de 3 es igual a 600. Y como tiene que tener la forma m por x, y x es 3, entonces si dividimos entre 3 tenemos que m en este caso sería 200. Lo que nos indica que el precio de la harina es 200. Y por lo tanto, la función que nos permite modelar el precio de los kilos de x kilos de harina sería g de x igual a 200x, que aquí le llamaron h de x, pero es lo mismo. Alternativa correcta, la C. Problemas con la función afín. En algunas ocasiones el valor que cancelamos cuando abordamos un taxi es la suma del costo fijo por subir al taxi, de 250 pesos, lo que también le llaman la bajada de bandera, más un costo de 120 pesos por cada 200 metros recorridos. Otra vez, ¿cuál sería la variable dependiente y la independiente en este caso? La variable dependiente, en este caso, sería el costo total del viaje. La variable independiente es de qué depende este costo total. El costo total depende de los metros recorridos. ¿Qué función relaciona estas variables? Le vamos a llamar la función f de x, tal que se cobran por cada 200 metros. Eso quiere decir que si x está en metros, tengo que dividirlo en 200 y multiplicarlo por el costo, que en este caso sería 120. ¿Por qué lo divido en 200? Porque esto me dice cuántos grupos de 200 metros tengo en total, y eso lo multiplico por los 120 que cuesta, más el costo fijo que sería de 250. Puedo simplificar, me quedaría que f de x es igual a 3x dividido en 5 más 250. Simplifiqué por 40. 40 por 3 es 120, 40 por 5 es 200. Por eso quedó 3/5. Y esa sería la función que modela en este caso el costo total del viaje. ¿Cuál es el dominio y el recorrido de esta función? El dominio son los valores que puede tomar x en la función, que podría ser cualquier valor positivo, porque uno no recorre metros negativos, entonces tiene que ser un número real positivo. Y el recorrido de la función también va a ser un real positivo, ¿sí? Incluso va a ser mayor que 250, porque va a ser un precio y el precio que se paga es positivo. ¿Cuánto se debe pagar por recorrer 2,2 kilómetros? Primero que nada, como nuestra función trabaja en metros, tengo que convertir los 2,2 kilómetros en metros, lo que nos darían 2.200 metros. Y luego lo aplico en nuestra función. Sería f de 2.200, sería 3 por 2.200
dividido en 5 más 250. Aquí puedo dividir o multiplicar lo que ustedes quieran o como les parezca más fácil. Yo prefiero dividir primero. Así que me quedaría 3 por 5 por 4, 20, sobran 2. 5 por 4, 20 sobre 0 sería 440 más 250. Lo que nos daría 3 por 4, 3 por 0, 0, 3 por 4, 12, 3 por 12, 13. 1320 más 250, lo que sería un total de 1570 pesos. Entonces, por un viaje de 2,2 kilómetros se cobrarían 1570 pesos. Si tenemos 3250 pesos, ¿cuántos kilómetros podríamos recorrer en este taxi? La idea es similar, solo que en este caso tenemos el dinero. Por lo tanto, sabemos que f de x es igual a 3250 y nuestra función es igual a 3x quintos más 250. Entonces lo que tengo aquí es una ecuación lineal. Y para resolverla multiplico por 5, me quedaría 5 por 0, 0, 5 por 5, 25, 2, 5 por 10, 11, 12, 5 por 3, 15, 16. Y esto es igual a 3x más 250 por 5, que sería 1250. Restamos 1250 y nos quedaría 16.250 menos 1.250 son exactamente 15.000 igual a 3x, porque aquí 1.250 menos 1.250 es 0, así que solo me queda 3x. Dividimos entre 3 y obtenemos que x es igual a 5.000. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Recuerden que x está en metros. 5.000 metros equivale a 5 kilómetros. Por lo tanto, podemos recorrer 5 kilómetros en total. Ejemplo de ejercicio. Una compañía distribuidora de energía eléctrica cobra mensualmente un cargo fijo de 1.100 pesos y 65 pesos por cada kilowatt de consumo. Pero si en los meses de invierno se superan los 200 kilowatts, se aplica un recargo de 50 pesos por cada kilowatt de exceso. ¿Cuál de las siguientes funciones permite calcular el total que se debe pagar en un mes de invierno por X kilowatt si X es mayor que 200? Ok, primero rescatemos la información que nos da el problema. Tenemos un cargo fijo. Este cargo fijo no va a cambiar, se lo tenemos que sumar y por eso aparecen todas las funciones aquí. Luego tenemos que por cada kilowatt se pagan 65 pesos. Siempre y cuando no superen los 200 kilowatts en invierno. Si superan los 200 kilowatts, se cobra un recargo de 50 por cada kilowatt de exceso. Es decir, hasta los 200 se pagan 65 pesos. Pero si gasto 201 o 202, lo que sea exceso, ese 1 o 2, se paga no por 50, sino por 115, es decir, los 65 más los 50. Entonces, con esa información tenemos que f de x en este caso tendría que ser 1100, que es el cargo fijo, más, miremoslo de esta manera, si tenemos x kilowatts, que obviamente son mayor que 200, ¿sí? Yo sé que todo esto, desde 0 hasta 200, se paga por 65 pesos cada uno. Pero de aquí a acá, se paga con un recargo de 50 pesos, es decir, 65 más 50, 115 pesos. ¿Cuántos kilowatts hay entre 200 y x? Bueno, es esta distancia, que sería x menos 200. Por lo tanto, tenemos que pagar 200 kilowatts por 65 pesos. Y a eso tengo que sumarle 115 pesos por los x menos 200, que sería esta diferencia. Y esta sería nuestra función, que sería la alternativa D. 1100 más 200 por 65 más 115 por x menos 200. Y eso es todo por hoy. Sé que fue bastante rápido el video y que la información está muy rapidita, pero la idea es irlo relacionando con los otros temas que ya hemos visto y poder hacer ejercicios para que vayan viendo cómo realmente son los ejercicios de funcionamiento. Nos vemos, que tengan un muy buen fin de semana y cuídense mucho. Chao, chao.